robar la libertad, la sonrisa de ver a la familia y no verla por una tele, por no verla por un teléfono y decirle cómo estás, ya comiste. Queremos regresar acá. 25 años luchando contra esta dictadura. Te hacemos un llamado a la comunidad internacional a que actúe. Hoy fue evidente la derrota del desgraciado dictador de Nicolás Maduro. Ya basta. Esto es desconocer y violar groseramente la soberanía. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta vez sí vamos a sacar a Maduro? No más humillación. Que si con las elecciones, que si con las protestas, que si con ayuda internacional. Pero aquí seguimos. Lo juro por mi vida y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hemos logrado? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para salir de esto? Y es por eso que hoy vengo a hablarles de cómo hemos cometido tantos errores, por qué es que el chavismo aún se mantiene en el poder y lo más importante, qué podemos hacer al respecto y cómo la historia nos da luces para poder actuar sobre esto. Y no vengo a hablarles de cuentos mágicos ni nada parecido a Hollywood. Simplemente vengo a hacer una gran reflexión de cómo otros países con grandes dictaduras disfrazadas de democracia han logrado salir adelante y han logrado derrocar ese autoritarismo. Y tomarlos como ejemplo, porque si ellos pudieron, nosotros también. Entonces, quédate hasta el final del video y sobre todo, suscríbete. Bueno, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, mis amigos. Lo primero que debemos dejar bien en claro es que en Venezuela no se vive en democracia. Yo sé que muchos tienen opiniones diferentes y aquí van a empezar a comentar. Pero hay un ejemplo muy claro, incluso lo hizo un famoso llamado Yokoi Kenji, en la cual dio un ejemplo perfecto hablando de un partido de fútbol de Venezuela contra Venezuela. A ver un partido de fútbol donde juega Venezuela contra Venezuela, dos equipos hermanos, y vemos que uno de los equipos le mete 7 goles y el otro apenas 3. Y ya cuando el partido termina no quieren mostrar el marcador. O sea, todos sabemos el marcador, pero no lo quieren mostrar. Y entonces sacan tarjetas rojas fuera del tiempo. Uno de los equipos saca palos y armas para golpear al otro. Y entran las fuerzas que protegen a los jugadores, pero protegen solo a los del equipo que tienen los palos y las armas. Y además quieren ver a su equipo ganador, aunque está perdiendo 7-3. Y esto es fácil de entender y es lo que ha sucedido en Venezuela. Y es por eso que consideramos que Venezuela no es una democracia a pesar de que ha tenido miles y miles de elecciones, sino que ha tomado el poder de estos organismos y simplemente es una dictadura más disfrazada. Y es que esto no es nuevo, todo está controlado. El poder judicial, los militares, las leyes, todo está bajo el control de un solo gobernante. Y como estos hay muchísimos ejemplos en el mundo. Y vamos a tomar uno, que es el de Ortega en Nicaragua, que hace exactamente lo mismo. Organiza elecciones y controla todo por detrás de escena donde sale ganador. Por otra parte está Erdogan en Turquía, que hace exactamente lo mismo, simplemente que con mucho más marketing. Y entonces, ¿qué hace diferente a Venezuela? Y lo más frustrante es que toda la gente lo sabe, pero el sistema está diseñado para aplastar a quien diga lo contrario. Es que si protestas, te persiguen. Si hablas, te censura. Es que el gobierno tiene todo arreglado para dar a ver que todo está totalmente normal. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Ahora bien, no podemos hablar de dictadura sin hablar de oposición. Y yo sé que lo que voy a decir hoy va a incomodar a más de uno, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Y es que la oposición ha fallado muchísimas veces, porque a veces se unen, otras se desunen, y bueno, a veces han tomado caminos diferentes, y esto ha hecho que al pasar de los años el chavismo a veces cobre fuerza cuando está tambaleando.
Y ni hablar de las promesas, porque cuántas veces nos han dicho que este sí es la hora, este es el momento y que hasta el final. Y es por eso que hoy en día hay personas que han dejado de creer en la oposición, pero no significa que estén con el gobierno. Simplemente no tienen a alguien en quien creer para poder seguir adelante y que les diga que lo que están diciendo va a funcionar. Pero ahora quiero darles un ejemplo que nos puede inspirar. Hablemos de Rumania y su dictador Nicolae. Este señor gobernó por décadas y era un artista en disfrazar su dictadura en una democracia. Él tenía su propio culto a la personalidad y siempre organizaba elecciones donde él salía victorioso. Y la población vivía en pobreza extrema mientras él vivía como un rey. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En 1989 el pueblo se cansó. Todo comenzó con una pequeña protesta en la ciudad de Timișoara. Al inicio el régimen respondió como siempre, con violencia. Pero en vez de asustar a la gente, las protestas crecieron y en poco tiempo ya estaban pidiendo su cabeza. La gota que rebasó el copo fue cuando los militares decidieron no apoyar más a este dictador. ¿Y lo lograron porque vino alguien de afuera? No, lo lograron porque el pueblo ejerció tanta presión que los pilares del gobierno se fracturaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los regímenes, así como el de Maduro, tienen pilares que los sostienen, como los jueces, los inversionistas, los militares. Pero si alguno de estos pilares se debilita, el gobierno puede caer como cayó en Rumania. Pero hay algo interesante que ha sucedido en Venezuela, que hemos visto señales que algunos de estos pilares sí se están tambaleando. Por ejemplo, en los últimos meses hemos escuchado rumores que dentro de la Fuerza Armada de Venezuela se han visto un gran descontento e incluso ha habido personas que han desertado de la fuerza militar. Y todo esto sucede no solo porque ya no creen en el régimen, sino que ellos también sufren las carencias que viven las demás personas de Venezuela. Probablemente la oposición está haciendo un trabajo fuerte y que tal vez no estamos entendiendo. Entonces deberían darnos un poco más de luces para que el pueblo se active también y vuelva a creer de que sí hay alguna posibilidad de que a pesar de que te robaron en un gran partido, en una gran elección donde más del 75% votó en un presidente que no es actual el de Venezuela, pero que nos digan si estamos trabajando y que se note eso que están haciendo. Entonces, esa es una de las cosas más influyentes de lo que puede hacer un cambio en Venezuela. Algo que sí es cierto, ninguna dictadura es eterna. Cayó la de Nicolau, cayó Pinochet y cayó también Somoza. Lo que es cierto es que esto no es nada fácil y es por eso que te voy a invitar a que dejes tu comentario y tu opinión al respecto. ¿Qué opinas sobre esta situación en Venezuela? ¿Será que sí al final es posible salir de este gobierno? ¿Cómo piensas que podemos salir de él? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué debemos esperar? Me encantaría que te suscribieras, que le des me gusta y que dejes tu comentario. Bueno, mis amigos, yo me despido por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado. Se les quiere. Chao.